Hola y bienvenidos a el video número 10. Estamos en la serie sobre la palabra Kilia, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 2, donde se traduce en el español 1000 años. Algo que aprendí cuando yo estaba estudiando esto, solamente un comentarista dice esto, pero es Juan Gil. Y Juan Gil dice que 1000 años viene del latín mil annum. Recuerden, después de la tercera época, las escrituras, porque el idioma utilizado durante ese tiempo, el latín, fueron escritos en latín. Lo que algunos eruditos creen es que cuando los tradujeron al griego, o cuando volvieron a utilizar el griego durante la Reforma, que no sabían traducir esta palabra y lo guardaron en su forma latín mil annum. Pero la palabra kilia, como hemos visto sobre las semanas, en el contexto de Apocalipsis 20, es imposible que habla de 1000 años, porque es un plural de años, es miles años. Y estamos practicando ahora sobre el último video y este video sobre la justicia y que Cristo, como miramos en Apocalipsis capítulo 2, 26, 27, al que venciere y guardare mis obras, notan la palabra, hasta el fin yo le daré potestad sobre las naciones. Esta potestad que tenemos sobre las naciones es la palabra de Jehová. Y dice, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero. Entonces, cuando hablamos la palabra de Dios, tiene el poder para condenar o para salvar. Depende en el plan de Jehová desde la fundación del mundo. Entonces, vamos a seguir hablando sobre esto en este video. Y tengo otros versículos para respaldar sobre la justicia. Y vamos a ver algunas cosas interesantes esta mañana que nos ayuden a entender el propósito de Kilia, los miles años. Entonces vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, gracias por permitirnos estar juntos esta mañana para estudiar tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos y nuestro oír por medio de tu Espíritu Santo para comprender y entender tu palabra de una manera espiritual. Padre, pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para no solamente aprender de ti, sino hablar estas palabras a un mundo que está muriendo en sus pecados. Si es como aviso hacia su condenación o hacia su salvación, todo depende de ti y tu plan, pero nosotros tenemos la obligación de ser los que están guardando el muro y veamos que viene el enemigo. Tenemos la obligación de avisar al mundo. Entonces, ayúdanos en esto. Es una obligación muy grande y a veces nos asusta a causa de las consecuencias. Pero Padre, entendemos que todo es para tu honra y tu gloria. Te damos gracias. Guíanos ahora en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar en 2 de Corintios 5, 21 esta mañana. 2 de Corintios 5, el versículo 21. Y quiero que ustedes notan lo que nos dice aquí. Voy a explicarlo, pero notan las palabras.
al que no conoció pecado. Obviamente está hablando de Yeshua, Jesús. Dice, lo hizo pecado por nosotros. Entonces, Yeshua no conoció pecado. No era un pecador. Jamás pecó. Pero Jehová lo hizo pecado por su esposa. Notan el nosotros aquí. Siempre digo, si quieren saber a quién Pablo o cualquier otro está dirigiendo su carta, vuelven al principio de la carta. En este carta volvemos a 2 de Corintios capítulo 1:1 y nos dice, Pablo es el que está escribiendo, es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo a la eclesía de Jehová que está en Corinto, con todos los santos que están por toda Acaya. Entonces entendemos que Pablo escribió esta carta específicamente para los elegidos de Jehová. Notan, dice en Corinto, obviamente en esta ciudad, pero a la eclesía de Jehová. Entonces volvemos a 5:21. Lo hizo pecado por la eclesía, por la esposa de Yeshua. Han notado que uso dos nombres, Yeshua y Jesús. Jesús es Yeshua en el español. En el griego es Jesús. No tenían la letra J hasta la época quinta. Durante la Reformación es cuando se apareció en el alfabeto. Ellos dijeron Jesús, Jesús el Cristo. Entonces este es Yeshua el Mesías. Cristos es la palabra griega, es un epíteto para Yeshua. Entonces, si quiere decir el Mesías. Entonces, Jehová hizo a Yeshua pecado por la eclesía, los elegidos, la esposa de Yeshua, para que la esposa, nosotros, los elegidos, fuésemos hechos justicia de Jehová en Yeshua. Notan, justicia en Jehová. Entonces, no justicia de Jehová, no justicia de hombres, justicia perfecta. Entonces, miramos aquí que Yeshua nunca pecó, no era un pecador, pero Jehová lo hizo, le trató como pecado, lo hizo pecado. Yeshua fue el representante de todo el pecado, no de cada individuo en el mundo, porque usa la palabra nosotros. Nosotros, la eclesía, que es la esposa de Yeshua. Entonces, este verso no habla de llevar pecado como en una maleta. Dice, lo hizo pecado por nosotros. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Aquí dice, Cristo, Christos en el griego, o el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros. Otra vez, quiero mostrarles, este es un buena tarea que ustedes deben de utilizar para mostrar a otros a quién está dirigida la carta de Gálatas. Volvemos a Gálatas capítulo 1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, Yeshua el Mesías, y por Jehová el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias o los elegidos, la eclesía de, obviamente, la ciudad Galacia. Otra vez está dirigida a la esposa de Cristo. Entonces, volvemos a 3:13. Miramos aquí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por su esposa maldición. Entonces, notamos aquí que él fue hecho maldición. En el otro versículo lo hizo pecado. Y dice, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando volvemos a Deuteronomio 21:23, leemos en la ley, su cuerpo no ha de permanecer toda la noche en el madero, sino que sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Jehová o Elohim es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová, tu Elohim, te da por heredad. Entonces, aquí miramos la ley. Cuando miramos la crucifixión de Cristo, ya entendemos el por qué le quitaron de la cruz el mismo día. Entonces, el mismo día, el viernes, cuando hablamos de 3 días en la tumba, empezaba empezaba el jueves, porque a las 6 de la tarde se hizo viernes. Entonces, no voy a explicar todo esto ahorita, pero tenemos que entender que los judíos midieron sus días de tarde a tarde. Entonces, muy bien. Pero aquí miramos que él hizo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vamos a Hebreos 12:3. Hebreos capítulo 12, el versículo 3. Aquí nos dice, considerad. Entonces tomen el tiempo para pensar bien en lo que está por escribir. Dice, pues, a aquel Yeshua que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Por qué contradicción? Porque él nunca pecó, no era un pecador. Lo hizo pecado, lo hizo maldición, pero no era un pecador. Entonces sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo. Era perfecto, pero sufrió lo que nosotros merecemos. La paga del pecado es muerte. Entonces, para que no os fatiguéis ni desmayan vuestras almas. Entonces, debemos considerar esto para seguir adelante en el camino, entendiendo que somos libres a causa de lo que Yeshua hizo en la cruz. Considerad esto para que no os fatiguéis.
ni desmayen vuestras almas, porque Él sufrió todo lo que nosotros merecemos. Es por eso que Dios puede vernos ahora como justicia de Dios, como perfectos. Entonces, vamos a Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, el versículo 3. Aquí dice, lo que era imposible para la ley. Bajo el antiguo pacto, bajo la ley, Israel, como sabemos que Josué dijo, no podía cumplir. No fuera posible cumplir, porque eran pecadores sin corazones circuncidados. Entonces Jehová dio la ley en monte Sinaí. Ellos vivían bajo la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces la ley no podía salvar, porque el hombre por vivir en la carne no podía cumplir con la ley. Dios tenía que cambiar su corazón de piedra a carne, la circuncisión. Jehová enviado a Yeshua, su hijo, en semejanza de carne de pecado. Entonces ya hemos visto, lo hizo pecado, lo hizo maldición o fue hecho maldición, y dice también le hizo semejante de carne de pecado. Entonces Cristo, el perfecto, el Mesías, el ungido, Dios lo hizo pecado y maldición y carne. Entonces, Él dice, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, a causa de todo esto, fue posible condenar el pecado. Otra vez, lo hizo por la iglesia. No vamos a volver a Romanos 1:1, pero pueden leer que esta carta está dirigida a la iglesia, otra vez, la esposa de Cristo. Así sabemos que lo que Cristo logró, lo logró por un grupo elegido, su esposa. Entonces, la expiación es limitada a la esposa de Cristo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en la esposa de Cristo, la iglesia, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, entendemos que somos justicia de Jehová, perfectos. Entonces, entendemos aquí la razón, porque Cristo condenó al pecado en la carne, porque lo hizo pecado, hecho maldición, enviado en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora vamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a ver los versículos 19 y adelante, pero noten el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya no estamos bajo la ley. Fuimos librados de la ley, de estar bajo la ley. Cumplimos con las obras de la ley porque queremos agradar a Jehová, pero no estamos bajo la ley. Entonces, no sujetáis de nuevo al yugo de esclavitud, porque la ley trae muerte, trae esclavitud. Pablo lo dice aquí en los próximos versículos, hablando de la circuncisión.
En el libro de Hechos, capítulo 10, los judíos dijeron que para ser salvo uno tenía que circuncidarse. Pero aquí Pablo está diciendo, no sujetáis de nuevo a este yugo que es por la ley, porque Cristo ya condenó la ley en la carne cuando fue a la cruz, condenó el pecado. La ley muestra el pecado. Entonces, no condenó la ley, condenó el pecado que viene a causa de la ley. Vamos a brincar al versículo 19. Voy a leer 18. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas son las obras de la carne no circuncidada. Entonces, por causa de un corazón malo y perverso. Entonces, dice, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces podemos ver todo lo que produce la carne, todo lo que la ley muestra. Por eso sabemos que estas cosas son de la carne y son pecado es pecado. Dice, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, de Jehová. Y recuerdan, el reino de Jehová, el reino de Cristo, Israel espiritual, todo es lo mismo. Para tener un reino, un rey necesita sujetos. Israel espiritual, somos los sujetos en el reino de Jehová. Por eso sabemos que cuando habla de Kilia, no está hablando de un reino futuro, sino un reino presente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias, porque nosotros fuimos hechos justicia de Jehová. Somos perfectos por lo que Cristo hizo en la carne. Lo hizo pecado, hecho maldición. Le hizo semejante o en semejanza de carne del pecado. Entonces, Cristo logró todo esto. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este es el producto de andar en el Espíritu, que vamos a vivir en armonía como hermanos en Cristo. Vamos a producir obras en acuerdo con la palabra de Jehová. Las obras no nos salvan, pero muestran lo que Cristo hizo y lo que Jehová está produciendo en nosotros. De hecho, vamos a Efesios 2, 8 a 10. Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entendemos que fe es un producto del Espíritu Santo. Acabamos de verlo. Y esto no de vosotros, don de Dios es.
no por obras de la carne, para que nadie se gloríe, porque entendemos que toda carne peca. Las obras de la carne, miramos ya, es pecado. La paga del pecado es muerte. Entendemos esto. Entonces, nosotros somos salvos por medio de la fe. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay obras que Jehová produce. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, no malas obras. Buenas obras, las cuales Dios, Jehová, preparó de antemano, desde la fundación del mundo. Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? ¿En cuáles? En buenas obras. Por eso vamos a volver a Apocalipsis 2, 26. Aquí nos dice, porque van mano en mano. Dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré potestad sobre las naciones. Son estas obras que Jehová produce en nosotros por medio de su Espíritu Santo, obras que Él preparó de antemano en la fundación del mundo, para que, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces miramos que todo fue producido desde antes de la fundación del mundo. En cuanto a todo esto, el gran predicador Spurgeon dice, ¡qué expresión tan grande! Él nos hace justos por medio de la justicia de Yeshua. Pero no tan solo nos hace justos, eso no es todo, nos hace justicia de Jehová. Eso es más que la justicia de Adán en el jardín. Es divinamente más perfecto que la perfección angelical. Entonces, somos perfeccionados por la obra de Cristo en la cruz. Recuerden, Cristo tiene que casarse con una virgen. Empezamos como prostitutas, Dios nos salva por medio de la obra de la cruz, nos limpia, preparándonos para el día de la gran boda con nuestro esposo Yeshua. Entonces, como ya miramos, el sumo sacerdote tiene que casarse con una virgen de su tribu. Entonces, entendemos de Hebreos que somos de la tribu de Judá, que Él es sumo sacerdote de la tribu de Judá. Entonces, así va a ser este gran boda en el cielo entre la novia de Cristo y Cristo. Entonces, nos hizo justicia de Jehová. Vamos a Efesios 4, 24. Efesios 4, el versículo 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Jehová en justicia y en santidad verdadera. Entonces nos hace entender mejor lo que Pablo escribió cuando entendemos que todo esto es posible por lo que hizo Cristo y lo que Jehová hizo en Cristo. Lo hizo pecado, le hizo maldición y le hizo semejante a carne de pecado. Todo por nosotros.
Y vamos a terminar en Hebreos 5:13. Hebreos capítulo 5, el versículo 13. Aquí hablando de maduros e inmaduros, diciendo aquí que debemos ya ser maestros por lo que Dios ha hecho en nosotros. Noten lo que dice aquí. Este tiene que ver con lo que miramos en Apocalipsis 2, 26 y 27. Dice, todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Pero por ejercitar, ¿qué? La palabra de justicia. Este es el poder que tenemos para tumbar las naciones, como miramos en Apocalipsis 2, 26. Una vez más, para terminar, lo leo. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, potestad por la palabra de justicia, y las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vasos de alfarero, recordándonos de Romanos 9, que hay vasos de ira y vasos de honra, como también yo he recibido de mi Padre. Entonces, nosotros somos hechos justicia de Jehová en Yeshua a causa de la obra de Cristo. Kilia es el tiempo en que nosotros andamos en el camino estrecho, siendo santificados según la obra de Cristo, el plan de Jehová desde la fundación del mundo. Pero este tiempo tiene su fin, y cuando termina es cuando Cristo viene y pone sus pies sobre la tierra. Ya no va a haber tiempo más. Muy bien, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.